Buenos días amigos desde la capital de Pirineo Sur, Jaca. Os hemos dicho esta mañana que íbamos a hablar hoy del dinero, hasta del olor del dinero si queréis. Aquí tenéis un cuadrillo resumen pequeñito que os puede servir de guión cuando analicéis lo que hemos dicho esta mañana. Aquí os comento algo que parece que vamos a necesitar en este país, puesto que el Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, más los nacionalistas de turnos, estos partidos, como estamos viendo en Italia, por ejemplo, no sirven absolutamente para nada. Bien, necesitamos un movimiento como el movimiento Siete Jaques, que tiene respuesta para lo que debe ser el futuro en cuanto a que el capitalismo y socialismo muertos nos llevan forzosamente, puesto que en la historia primero murió el socialismo y después el capitalismo. Nosotros necesitamos hablar de poscapitalismo y algún día a lo mejor le llamaremos de otra manera, pero para hablar de poscapitalismo hay que ser capaces de crear una doctrina, al igual que el capitalismo fue capaz de crear la suya y duró durante 200 y pico años. Estamos hoy en Jaca, por eso os he puesto que quizás había que pensar en el movimiento Siete Jaques de Jaca. Para crear una sociedad poscapitalista tenemos que pensar en el mundo. Tenemos que pensar si hay que acabar en el mercado o, por el contrario, ver qué modificaciones hay que establecer para que la formación de precios se realice de una forma honesta y honrada. Muy bien, vamos entonces a empezar con el tema primero del día de hoy, que era el dinero. El olor del dinero. ¿Qué pasa con el dinero? ¿Qué ha ocurrido a lo largo de la historia con el dinero? Y nos ponemos una gorra de una escuela de negocios que funciona bastante bien, dentro de lo mal que funciona la educación en España. Vamos a ver entonces. Hoy queríamos hablar del dinero. Sencillamente porque es un tema que es un completo desconocido. Y sin embargo es algo muy importante, o al menos ha sido muy importante en los años en el que el capitalismo crecía y funcionaba. En este periscopio intentamos formar e informar. La profundidad, pues la justa para que la entienda todo el mundo. Pero eso sí, vamos a intentar que se entienda cómo funciona el mundo del dinero, cómo funcionan los bancos, por qué consideramos que hoy día hay una crisis financiera galopante, terrible, que jamás se imaginó el capitalismo o el neoliberalismo financiero que podía llegar a ocurrir. Y solo unos matices antes de empezar. Digo que el socialismo, todo tipo de socialismos, la socialdemocracia, el socialismo liberal, el socialismo cristiano, el socialismo que queráis, todos los tipos de socialismos y comunismos, todos han fracasado a lo largo de la historia. Y os lo dice alguien que durante una época de su vida estuvo trabajando en planificación socialista. La planificación socialista se demostró completamente imposible. Y ya no solo por los miles y millones de datos que hay que manejar para poder planificar una economía y que la gente pueda comer, vivir, vestir y por descontado permitir que se realicen transacciones dentro de la economía para que la cosa marche. La planificación en su día no tenía herramientas siquiera para poder hacer esto. Con muy buena voluntad manejamos los modelos que pudimos, pero sin embargo llegó un momento que nos dimos cuenta que era completamente imposible el poder fijar las toneladas de producción que tenía que realizar una fábrica, por ejemplo, en una parte de la India
o una fábrica en una zona de Hungría, o una fábrica siderúrgica en una zona de Chequia. Era completamente imposible en una economía relativamente pequeña el poder planificarla. Quizás se podría haber realizado esto en una ciudad de 10.000 habitantes, se puede hacer quizás incluso en una capital de 600.000 habitantes, el planificar bastante bien las cosas en el sentido de que la gestión sea eficaz, eficiente, atractiva y consistente. Solo necesita buenos gestores cuando estamos hablando de unidades reducidas como puede ser una ciudad como Jaca o como podría ser una capital como Zaragoza e incluso una comunidad como Aragón. Aún así, una comunidad como Aragón ya empieza a tener sus dificultades para poderla planificar. Ya no os digo si tenemos gestores como en Madrid Manuela Carmena, como en la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, con el Gobierno de España Mariano Rajoy. Con gente tan inepta es completamente imposible poder realizar planificación. Pues bien, gente incluso más preparada que estas o que estos, gente más preparada, sin embargo, no fue capaz de que la planificación funcionara y para que no queden dudas nunca, fue un fracaso el socialismo real de la Unión Soviética y por eso fracasó, como fue un fracaso absoluto la economía vietnamita y por eso fracasó, como ha sido un fracaso la economía china cuando se pretendió planificarla completamente como quiso Mao Zedong o Mao Zedong. Solo cuando Deng Xiaoping cambia los esquemas de funcionamiento en China y empieza a compartir elementos del socialismo y de la planificación con el capitalismo, empieza a funcionar un poco mejor China. Pero el comunismo como tal se ha entendido a lo largo de la historia, el comunismo no ha funcionado nunca y nunca será un paraíso en la tierra. Hablo de comunismo, pero lo mismo puedo decir del socialismo y todavía más, con más claridad, de las socialdemocracias que ha habido en toda Europa y que hay todavía en estos momentos, que en realidad de socialismo no tienen absolutamente nada y como muchos son proyectos liberales, por no llamarlos proyectos neoliberales. El comunismo y el socialismo fracasaron porque tenían que fracasar, porque no tenían una doctrina, unas herramientas que permitieran aquello de conseguir el paraíso en la tierra. Era completamente imposible y se vino abajo. Por lo tanto, no votéis jamás a partidos comunistas, ni a partidos socialistas, ni a partidos socialdemócratas, ni a socialistas liberales, ni a San Pedro bendito, que venga hablando de, que en el fondo estén hablando del socialismo que procede, como es natural, de Carlos Marx. Luego hablaremos de Carlos Marx y hablaremos cosas positivas de Carlos Marx. Si no nos da tiempo hoy, será mañana. O sea, en Europa no hay ningún proyecto socialista, ni socialdemócrata, ni comunista, ni nada que merezca la pena. Al igual que no hay ningún proyecto liberal, ni neoliberal, ni conservador, ni popular como el de España, ni digamos de derechas como el de todavía Berlusconi en Italia, ni el proyecto de Merkel, ni el proyecto de Hollande, por descontado, ni el proyecto que propone Juppé o propondrá en su momento Fillon en Francia. Ningún proyecto de derechas en estos momentos es capaz de dar respuesta a la crisis que se ha generado en el capitalismo, que está muriendo más rápidamente de lo que parece. Y todo porque se han cometido gravísimos errores. Pero seguramente porque el capitalismo también es cierto que lleva en su seno su muerte.
Si en estos momentos viviera Carlos Marx, vería que por hechos completamente diferentes a los que él pensaba, el capitalismo está muriendo precisamente en el siglo XXI, bastante más tarde de cuando él pensaba. Pero el capitalismo está muriendo a pesar de haber sido una doctrina potente como ninguna otra doctrina económica a lo largo de la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad, no olvidéis, que es una historia muy larga, como mínimo 70.000 años, como mínimo, en la que el Homo sapiens está pisando el planeta Tierra en un periodo acompañado de otros homos diferentes, pero parecidos, pero que sin embargo, a lo largo de todo este periodo, insisto, 70.000 años, el capitalismo solo ha funcionado bien por llamarlo de alguna manera, pero ha funcionado con eficacia y eficiencia durante casi 250 años. Y sin embargo ahora se muere. ¿Y por qué se muere el capitalismo? Pues entre otras cosas porque ha renunciado a principios básicos de funcionamiento. Me estoy refiriendo a que a medida que la economía, que la humanidad va avanzando, se va demostrando que los principios en los que se basa el capitalismo son completamente falsos. Hubo un momento que incluso en las televisiones españolas se decía que el liberalismo era casi la perfección, algo casi teológico, algo casi como esencial, natural, como, por decirlo de alguna manera, igual que respiramos, el libre mercado era perfecto, perfecto en el funcionamiento del sistema y que nadie podía competir con el libre mercado. Y la realidad que el libre mercado, a lo largo de los años, ha funcionado especialmente cuando ha tenido posibilidad de que existiera algo de ese libre mercado. Pero incluso hoy día tampoco podría funcionar, aunque todas las autoridades dejaran de intervenir para manipular el mercado al ver que se les dispara una y otra vez sin poderlo remediar. Hemos dicho que los últimos premios Nobel de Economía, sobre todo los anteriores a estos dos últimos, se han concedido a gente que había cometido grandes errores. Por ejemplo, decimos que en el capitalismo funcionan todo tipo de mercados, desde el mercado de la prostitución hasta el mercado de la política, hasta el mercado de los futbolistas, el mercado de las bolsas, de la deuda, de las materias primas, el mercado que hay en la plaza de la Catedral de Jaca, el mercado que se os pueda ocurrir en la frontera entre Vietnam y Camboya. La realidad es que el libre mercado era la base del funcionamiento del capitalismo. Había unos señores que ofrecían cosas, había otros que demandaban productos. El mercado, la mano invisible que decía Adam Smith, fijaba los precios. El mercado era la clave. Los socialistas que planificaban no tenían sentido. El capitalismo que permitía que el libre mercado funcionara así. La realidad ha sido cruda y dura, sobre todo con los nobles a los que habría que retirarle el premio. Y me estoy refiriendo, lógicamente, a que hubo un momento en que los mercados más importantes de la historia de la humanidad eran los mercados de acciones y los mercados de obligaciones. Y ahí es donde esta gente que se consideraba tan lista, la gente a la que la reina de Inglaterra, Isabel II, les preguntaba: pero señores, ustedes que son tan inteligentes, ¿cómo han podido cometer el error de no avisarnos de lo que venía en la crisis de 2007 y 2008? Y como en el Reino Unido todavía queda gente que dice la verdad, al menos en el mundo de la intelectualidad, pues se asumió
que lo que había ocurrido en realidad era que gente muy inteligente había utilizado modelos financieros y matemáticos impresionantes y espectaculares que se basaban en hechos y en datos erróneos, en hechos que daban por descontado y que eran completamente falsos. El primero y más importante, que ya lo venimos diciendo, es que los mercados se regulaban por sí solos. Que cuando el petróleo subía o bajaba, o cuando el precio del arroz o el precio del aluminio subían o bajaban, en realidad el propio mercado se autorregulaba y volvía otra vez al equilibrio. Falso, plena falsedad. Tan falso y de plena falsedad que la crisis de 2007-2008 no hubo ninguna autoridad económica en el mundo que la pudiera tan siquiera prever. Y ya no digo los majaderos, por llamarles de alguna manera, a los economistas que siguen funcionando en las facultades de economía de toda Europa, por descontado la de España, y van por tertulias, televisiones de analfabetos, de dirigentes analfabetos fundamentalmente, y de periodistas manipuladores que se tienen que ganar la vida, pero que no entienden que en la vida, aparte de ganársela uno, también tiene que tener dignidad, y que por lo tanto no se puede estar en una televisión como la 4 o la 6 soltando mentiras o tratando de manipular a la gente simplemente porque la vicepresidenta o el presidente del gobierno te estén financiando con publicidad o simplemente te estén ayudando clarísimamente para que digas las mentiras que a ellos les interesan, pero que incluso a ellos les termina por perjudicar, porque no tiene sentido el defender la mentira nunca, pero especialmente cuando afecta a 46 millones de españoles o a 500 millones de europeos. Decía, el libre mercado no funciona. El sistema de propiedad privada diseñado por la democracia liberal, por las democracias que ha habido teóricamente en Occidente, ni siquiera han respetado el sistema de propiedad privada. Se la han cargado cuando les ha dado la gana. Lo más grave de todo para mí, que resulta repugnante y que hace que la vida en estos momentos, como mínimo, produzca una indignación total contra todo tipo de dirigentes en todo tipo de países, sobre todo de Occidente. No se puede estar mintiendo siempre y en todo momento. No se puede estar manipulando los precios. No se puede consentir que unos señores, una serie de 11 bancos importantísimos en el mundo, manipulen los tipos como por ejemplo el del LIBOR y no hayan metido en la cárcel a todos y cada uno de sus presidentes. No se puede consentir que 14 operadores en el mundo prácticamente decidan cada mes qué bolsas suben, qué sectores tecnológicos o no deben subir o bajar, si el mercado del aluminio tiene que subir o bajar, si el mercado del oro hay que mantenerlo ahí porque si no podría ser problemático para otros. No puede ocurrir que en un sistema capitalista todos los mercados, como digo, de deuda, de acciones, de commodities, de cualquier cosa que se os ocurra, sean mercados manipulados que en el fondo, al estar manipulados, ya no sirven para nada. ¿Qué sentido tiene ir a una bolsa a comprar unas acciones simplemente porque crees que la dirección es correcta? Quien lleva la gestión parece que tiene un programa a largo plazo interesante. ¿Qué sentido tiene ir a una bolsa a comprar acciones cuando hay 14 mangantes que todos los meses deciden las acciones que tienen que subir o si la deuda alemana tiene que bajar o subir? Esto es sencillamente repugnante. Si lo ligamos a Europa, ¿qué sentido tiene que Mario Draghi tenga los tipos de interés de la deuda a 10 años en el entorno, en algunos casos negativo, en otros casos cero, en otros casos ligeramente positivos, cuando hay países que se sabe que no podrán pagar su deuda nunca? Y no son pocos países, son muchísimos países. ¿Cuánto vale la deuda italiana hoy día que tienen elecciones en Italia? En mi opinión, si me preguntáis a mí,
Técnicamente, os diré, la deuda italiana no vale en estos momentos ni el 30% de su valor. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque Italia no tiene capacidad para devolver su deuda, ni el Estado italiano, ni los bancos italianos. Y si un Estado no puede devolver su deuda y que para evitar que caiga hay que estar alimentando la vaca, quiero decir, hay que estar alimentando al Estado italiano que emite deudas sin ton ni son, es que quiere decir que las cosas no funcionan en este capitalismo de medio pelo que nos hemos cargado en los últimos años. Porque es posible que algunos digan, bueno, ha habido periodos como por ejemplo de 1945 tras la Segunda Guerra Mundial hasta 1980, si queréis, podríamos decir, en que el capitalismo ha permitido el crecimiento y ha generado muchísimo empleo. Y nos ha permitido estudiar, a nosotros nos ha permitido ir a las universidades, aunque nuestros padres tuvieran salarios modestos. El periodo 1945-1980, tras la Guerra Mundial, fue sin duda un periodo en que por una vez en la historia capital y trabajo se ponen razonablemente de acuerdo para que, al menos, ya que había muerto tanta gente miserablemente en trincheras en las que nunca debía haber estado, ya que había muerto tanta gente, había que tratar de que al menos se pudiera recuperar la economía y volviera a haber natalidad, que tirara otra vez de la Europa condenada, como siempre, a vivir guerras mundiales o guerras a lo largo de todos sus últimos 2000 años. Estoy diciendo, y seriamente, que el capitalismo se desmorona cuando, para seguir funcionando, se carga todos sus postulados y principios rectores. Es que no funciona absolutamente nada. Y desgraciadamente para el capitalismo, cuando trata de resolver su problema, lo resuelve muy mal. Aparecen dos Gremlins terroristas, pero dos Gremlins terroristas puros, que son el Gremlin financiero y el Gremlin del trabajo. El Gremlin financiero lo conocéis muy bien porque en este periscopo hablamos muchas veces y os recomiendo que echéis mano de los 300 y pico periscopos que hemos dado en los últimos meses. El Gremlin financiero simplemente quiere decir que los grandes banqueros de inversión del mundo estoy diciendo, 28 grandes banqueros de inversión han tenido la osadía de generar productos fraudulentos, productos financieros de todo tipo y variedad, pero fundamentalmente fraudulentos, especialmente cuando empezaron a hablar de CDOs, que eran unas obligaciones garantizadas en las que de alguna manera los bancos centrales y los países decían que aquellas emisiones eran AAA, que querían decir que eran tan seguras como que la vida existe en la Tierra, y que sin embargo estaban compuestas por productos que eran verdadera basura. Hoy día les llaman tóxicos, otros les llaman atómicos, otros les llaman mierda pura y vulgar, productos tóxicos. La realidad es que aquellos productos que se generaron desde 1980 más o menos, y ya claramente con el amigo Clinton y Robert Rubin, se generaron tal cantidad de productos financieros tóxicos creados por estos bancos de inversión, que como os digo son solo 28 y por lo tanto un problema acotable con facilidad, crearon billones y billones de productos financieros, pero desgraciadamente no solo esas obligaciones, esas emisiones, sino que junto a ellas otro tipo de productos que se llamaban CDS, productos derivados, que en el fondo tenían como finalidad cubrir los riesgos de los CDOs sin que se pudiera hacer ello. O sea, CDOs, CDS, como diría la reina de Inglaterra, todavía a pesar de su alta edad, con muy claro juicio, CDOs y CDS, verdaderas bombas atómicas
que se habían cargado el sistema monetario internacional tal como lo conocíamos como poco desde 1945. Pero lo peor no es que se lo hubieran cargado, sino lo peor es que no tenía solución, que no se podía resolver el problema. Ese gremlin financiero es el que nos mueve a denunciar una y otra vez que tenemos la obligación y tenemos que exigir a nuestros gobiernos de todo Occidente, y me atrevo a decir también de ciertas zonas de Asia, tenemos la obligación de pedirles a los gobiernos que procesen a los presidentes de todos los bancos de inversión que han participado en esta orgía que soltó a los gremlins financieros del baúl y que encima, como decían en la película, los mojó y los soltó más allá de la medianoche. Bueno, pues esa gente que ha cometido delitos infinitos, por decirlo de alguna manera, y cuando hablo de presidente estoy hablando del presidente de Goldman Sachs o el presidente de la Société Générale, o por descontado el presidente de Lehman Brothers y por descontado su delegado en España, el ministro de Guindos. Y por descontado estoy hablando del Banco de Santander y estoy hablando del Deutsche Bank, que seguramente hoy día es el banco más peligroso del mundo y el que se va a cargar a Alemania, el Banco Central Europeo y si nos descuidamos también España. Gremlin financiero. Y luego está el gremlin del trabajo. Lo dejamos para otro rato y para otro día porque no nos dará tiempo. Y sigamos con nuestro tema. Hemos dicho que íbamos a hablar del dinero, hasta del olor del dinero, si el dinero ha tenido olor en alguna vez a lo largo de la historia. Y el dinero ciertamente es algo interesantísimo, más no poder, en el mundo, y no solo en el capitalismo, porque ha habido sociedades que no eran capitalistas y ya empezaron a utilizarlo. La historia del dinero empieza con el dinero cebada. Fijaros lo que acabo de decir, dinero cebada. Dinero que huele, dinero que creó el imperio Sumer, 3000 años antes de Cristo. Fijaros la cuestión. La forma de pagar las transacciones, la forma de pagar a la gente que trabajaba, la forma de funcionar era con el dinero cebada. El imperio sumerio había sido capaz ya de poder catalogar bienes, riquezas, impuestos, todo tipo de actividades que permitían a unas poblaciones de varios millones de habitantes el poder funcionar en condiciones. Pues bien, tuvieron que crear el dinero y se les ocurrió el dinero cebada. ¿Qué característica tiene el dinero cebada con respecto a otros? Pues hombre, que al menos el dinero cebada se podía comer. Era un producto que lo podías tocar. Era un producto difícilmente almacenable, por descontado. Pero funcionó, como digo, 3000 años antes de Cristo. El siguiente paso se da con el ciclo de plata en Mesopotamia, 2500 años antes de Cristo. No es que fueran monedas de plata todavía, eran gramos de plata. 8,33 gramos de plata era lo que conformaba un ciclo de plata. La plata no se puede comer, no se puede beber, no se puede con ella hacer herramientas fuertes, no se puede prácticamente hacer nada con la plata. Sin embargo, es prácticamente el primer dinero metal que utiliza la humanidad para poder funcionar y realizar transacciones en Mesopotamia. Las primeras monedas se generarían en la Anatolia Occidental, una zona de Turquía a la que me he quedado siempre con las ganas de llegar, una zona muy interesante porque hay mucha cosa que estudiar en la Anatolia Occidental, pero que supuso en 640 años antes de Cristo el que se crearan por primera vez monedas de verdad, o sea, monedas de oro y plata que servían para pagar las transacciones, porque el trueque no podía funcionar. El trueque, que es algo que la gente comenta en su ignorancia, el trueque solo puede funcionar cuando está reducido a muy poquitos productos.
Una gama muy pequeña de productos puede permitir que el trueque funcione, pero en general a lo largo de la historia de la humanidad se puede considerar prácticamente que no ha existido trueque, sencillamente porque era prácticamente imposible. Es completamente imposible que un zapatero, por ejemplo, o un señor que se dedica a la agricultura y cría manzanas, o un señor que tiene una profesión de médico, puedan funcionar a base de trueque, porque llega un momento que es complicado. Y mirar que en la Grecia, que sufrió el ataque del Banco Central Europeo y sobre todo de Angela Merkel y del bestia, del bárbaro ese Wolfgang Schäuble, ministro de Hacienda de Alemania, que sufrió un ataque total, hubo un momento en que lo monetario prácticamente desapareció de Grecia y el trueque prácticamente tuvo que funcionar a la fuerza, pero como podéis imaginar, en unas condiciones terribles. Pues bien, la primera moneda metálica, de verdad, se crea en Anatolia 640 años antes de Cristo y eran monedas de oro y de plata que tenían, lógicamente, un cierto valor. La moneda, no olvidéis, siempre es mejor que el lingote. Entre otras cosas porque cuando tú compras un lingote, no sé si habéis tenido en vuestras manos un lingote, normalmente si hay cierta cantidad de oro, es una cosa muy pesada y por lo tanto, y además tiene el inconveniente de que cuando veis un lingote no tenéis la seguridad absoluta de que sea oro y hay que hacerle un análisis químico prácticamente siempre. Bien, he dicho que en Anatolia se utilizó por primera vez el dinero. Este dinero no olía tampoco, ya eran monedas de oro y plata. Incluso en aquellos tiempos, estas monedas lógicamente requerían tener detrás una autoridad que las emitía y una autoridad que garantizaba que las monedas no se falsificarían ni se haría ninguna imitación ni algo que permitiera quitarles valor, cantidad de oro o plata en las mismas. Ya con la llegada del Imperio Romano, el denario es la moneda que funciona. Lo más curioso de todo es que pueblos completamente enemigos, pero enemigos en serio, como podría ser en alguna época, por ejemplo, aquellos estados, ciudades italianas y el Islam, lo curioso es que unos y otros utilizaban las monedas de los otros, sencillamente dándoles, digamos, un tono o un grado de confianza que parecía imposible cuando incluso en las propias monedas casi diríamos que hablaban contra la religión contraria. Pero sin embargo, en los imperios, digamos, que vienen después del Imperio Romano, vemos cómo las monedas que se crean por islamistas y reinos católicos son monedas prácticamente de uso en el comercio internacional y que funcionan relativamente bien. ¿Qué es lo que pasa entonces con el dinero? Os he dicho que el trueque no funciona y que solo funciona cuando hay una gama limitada de productos. Si no es así, no funciona. Y sin embargo, puede funcionar, como digo, cuando hay una gama limitada de productos. Un ejemplo, Auschwitz, un centro, digamos, de exterminio alemán. Auschwitz, un centro en el que la gente pasaba, como sabéis, por las cámaras de gas y en los que unas épocas moría muchísima gente y otras épocas moría menos gente. En Auschwitz, la moneda que funcionaba, la moneda de trueque, la moneda que realmente funcionaba entre los prisioneros era el cigarrillo. Por ejemplo, tú podías comprar, como digo, cuando no había mucho trabajo en los hornos, tú podías comprar pan por 3 cigarrillos, tú podías comprar mantequilla por 12 cigarrillos, tú podías comprar alcohol por una cantidad tan impresionante, por 1 litro de alcohol, como 400 cigarrillos. El cigarrillo era la moneda de trueque en Auschwitz. No estoy hablando de ningún país, simplemente estoy hablando de un centro de exterminio.
una sola moneda que para todos los efectos, o un solo dinero que era el cigarrillo. Funcionaba porque la gama se reducía a prácticamente un solo producto. Pero bien, siguiendo con lo que estábamos diciendo, hay cosas que la gente no sabe y que debe saber. Imaginaros en realidad cuál puede ser el PIB mundial. En estos momentos, como lo contabilizamos en dólares y el dólar ha subido prácticamente un 10%, el PIB mundial debe estar en estos momentos en torno a 70-75 billones de dólares. El PIB mundial de todo el mundo. ¿Cuánto dinero, cuánta moneda funciona para que haya transacciones en el mundo normal de la economía y que requieran utilización de billetes? La realidad es que escasamente entre monedas y billetes de todo el mundo, estoy hablando de libras, de yenes, de yuanes, de todo tipo de monedas que se os ocurra, 7 billones de dólares. Por lo tanto, el dinero papel o el dinero plástico, que hoy día hay billetes en el Reino Unido en estos momentos ya de plástico, en realidad es mucha menor cantidad de lo que parece. 7 billones más o menos permiten que podamos hacer transacciones en metálico cuando vamos a las tiendas, cuando pagamos cualquier tipo de servicio que nos prestan, etcétera, etcétera. En realidad, del PIB mundial, el 90% se hace, los pagos de dinero se hacen a través de transacciones a partir fundamentalmente de servidores informáticos. Quiere decir, no hay movimiento físico de billetes, simplemente hay pasos de unos archivos a otros dentro de los bancos o dentro de las instituciones que manejan dinero. Por lo tanto, el problema del dinero es un problema relativo si admitiéramos que el dinero digital, o sea, que el dinero que hay en ordenadores, que no sean hackeados, lógicamente, puede servir muy bien para almacenar dinero, para almacenar riqueza, para el funcionamiento de la economía. En estas estamos cuando se produce en el 2007 una crisis financiera internacional terrible que en el fondo lo que da a entender es que todos los grandes bancos del mundo están quebrados y que por lo tanto los estados tienen que intervenir para poder salvarlos. Y normalmente se hace a través de bancos centrales dependientes o independientes que en el fondo no resuelven la papela, porque las cifras de los agujeros de los grandes bancos de inversión, los 28, más los de españoles, entre otros, Santander, BBVA, Popular ya quebrado, Sabadell, etcétera, etcétera, por decirlo de alguna manera, los agujeros que hay, que se calculan, porque nunca sabemos las cifras exactas, pero que nos lo dice el Banco Internacional de Pago de Basilea en alguna ocasión, viene a ser de que hay un volumen de derivados, de agujeros negros llamados derivados, del orden de, como mínimo, 500 y pico billones de dólares de derivados, cuando el PIB mundial escasamente es de 70 billones. Y también nos dan un dato más que asusta más todavía, es que las transacciones que se producen en el periodo que va de 1985, 1990 a 2007, las transacciones financieras en el mundo a lo largo de un año alcanzan una cifra impresionante de que corren de un lado para otro del orden de 3.000 billones de dólares. Dado esta creación de dinero digital, que fundamentalmente es dinero digital, dado el agujero que tenemos en estos momentos, nos encontramos en uno de los momentos más trágicos para el capitalismo porque no tiene solución al problema. No hay manera humana de resolver el tema si no es como dirían los judíos, o como dirían los masones, o como dirían incluso los católicos. Estamos ante un problema que requiere soluciones bíblicas, por una razón muy importante. Cuando hablamos de dinero, estamos comentando sencillamente que por qué la gente admite que un papelito verde de $1, en el que en una cara dice, de alguna manera, como
en la Constitución americana, creemos en Dios, y en la segunda parte parece como si dijéramos, creemos en el secretario del Tesoro de Estados Unidos que ha firmado este billete de dólar. En realidad, un billete de dólar que escasamente vale 3 centavos de dólar, creemos o admitimos que vale $1 cuando nos lo da nuestro vecino, cuando nos paga el señor al que le hemos hecho un servicio, al que le hemos dado una clase o cualquier tipo de señor con el que mantenemos una relación comercial o de servicios. La realidad es que admitimos en el dólar un papelito que escasamente vale 3 centavos de dólar. ¿Por qué? Por una cosa que iremos profundizando a lo largo de los días, pero que tiene que ver con una especie de construcción psicológica que nos hemos hecho el Homo sapiens y que en el fondo solo funciona si hay confianza, pero que si no hay confianza no sirve en absoluto para nada. Quiero decir, el dinero sin dudas de ninguna clase, dentro de todas las parafernalias que hemos inventado a lo largo de la historia, el dinero es el más universal y más eficiente sistema de confianza que jamás se ha inventado en el mundo. Bien, en estas estábamos cuando llegó la crisis y cuando nos encontramos con que el sistema, los ciudadanos, toda la población mundial ha dejado de creer en sus dirigentes, especialmente en Occidente. ¿Quién cree en Trump, presidente de los Estados Unidos en estos momentos? ¿Quién cree en Angela Merkel en Europa? ¿Quién cree en un presidente corrupto como el de España, Mariano Rajoy? ¿Quién cree en la ineptitud de Hollande? ¿Quién cree en los dirigentes? Pero ¿quién cree en los presidentes de los bancos centrales como Bernstein, como por ejemplo el presidente de la Société Générale? ¿Quién cree en el presidente del Deutsche Bank? ¿Quién cree en las instituciones financieras que son las que manejan, manipulan y almacenan, por decirlo de alguna manera, en sus cuentas los dineros de la gente? ¿Quién cree en estos momentos? La contestación es muy sencilla, amigos y compañeros del mundo adelante. Hoy no cree nadie en los que manejan el dinero. Si no se cree en los que manejan el dinero, si la confianza universal se pierde, si la convertibilidad universal de las monedas de las que hemos hablado tantas veces, ya no solo las clásicas, libra, yen, euro, dólar, sino las monedas de cualquier país, el real, por descontado, el peso, la moneda que se os ocurra del mundo. Si nadie cree en las monedas, el dinero no vale absolutamente para nada y estamos entonces ante un problema gravísimo que el capitalismo es incapaz de resolver y que el poscapitalismo del movimiento 7 jaques tiende la mano a todo el mundo para tratar de desarrollar decididamente el poscapitalismo que sí que puede resolver el problema. ¿Cómo? Tomando decisiones importantes que pueden tener cuasi importancia bíblica. Pero esto lo hablaremos con más detalle mañana, al igual que querría hablar estos días que quedan de invierno o de estos días de diciembre. Querría hablar de algo en el que creo firmemente y que seguramente no nos queda más remedio que utilizar para sacar el poscapitalismo adelante, que es la teoría del valor trabajo. La teoría del valor trabajo de Marx, que supera por descontado las teorías clásicas del valor trabajo de Adam Smith y Ricardo, y que es la única teoría en el mundo que dejando a un lado lo que pueda ser la doctrina marxista, la teoría del valor trabajo es la única capaz de valorar los productos, sean mercantiles o no mercantiles, y permitirnos pensar en un horizonte de futuro en el que las redes de información son importantísimas y encima cuestan prácticamente nada, en que hay que modificar los sistemas, digamos, energéticos del mundo, porque ya va siendo hora de que el impuesto al sol desaparezca,
Es hora de que vayamos desarrollando las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, las tecnologías 3D, las tecnologías de comunicación, la nanotecnología, la neurología, la biología, todas aquellas ciencias que permiten o que nos pueden permitir en algún momento intentar algo ambicioso, como es intentar que la salud no la tengamos por qué perder jamás el Homo sapiens, que sea factible y un problema técnico nada más el resolver el tema de la mortalidad. ¿Por qué coño tenemos que morir si podemos estar vivos siempre si queremos? Solo hay que trabajar, hay que desarrollar la tecnología para que la muerte no sea inevitable, sino todo lo contrario. Pero antes de todo eso incluso hay que salvar el planeta, porque si el planeta se nos cae, si la crisis climática provoca terremotos, provoca inundaciones, tsunamis impresionantes por el mundo adelante, si las barbaridades que hemos hecho a lo largo de estos últimos 100 años nada más de revolución industrial, no somos capaces de frenarlas y pararlas, pero seriamente, si no somos capaces de hacer todo eso, para nada nos valdrá ser inmortales si de la noche a la mañana el planeta Tierra nos entierra a nosotros. Desde Jaca, capital de Pirineo Sur, una tierra para pensar tranquilamente y proponer soluciones al mundo. Saludos a todos, amigos. Ángel Jimeno, Movimiento 7 Jaques, de España.